cancelación depende, como creo ya he mencionado, tal vez de la forma del problema. Entonces, yo voy a poner un tipo de problema y luego ustedes, o sea, varias formas de problema y luego me avisan ahí cualquier duda y yo les propongo también una lista de problemas para que practiquen solo ustedes. Vamos a ver el siguiente límite. Se ve bien. Límite cuando x tiende a cero de... A ver, vamos a ver. Entonces, este límite es una división de polinomios. Yo lo primero que recomiendo es, primer paso siempre es mantener la calma para evitar ahí andar paniqueadas, ¿no? El segundo paso es ver la forma, o sea, como mencionaba, como hay una división de polinomios, posible que alguna factorización pueda ayudar, ¿no? Bueno, pero antes de hacer cualquier cosa, yo les recomiendo que evalúen, como es un límite que tiende a cero, ustedes evalúen por si acaso, porque puede ser que yo mismo les ponga un tema trampa y un tema muy fácil y ustedes están creyendo que se necesita alguna magia rara. Si yo evalúo cuando x es igual a cero, aquí cero menos 4, qué ruido que escucho yo. A ver, y acá cero menos cero sobre 2. Sí, ven, o sea, si yo simplemente evalúo, esto no tiene absolutamente ningún problema. Y por lo tanto, el límite es la evaluación en ese punto. Esa es la conclusión, una de las conclusiones del teorema principal que mencioné, pero vamos ahorita a analizar todo eso. Yo evalúo y simplemente obtengo menos 4 arriba y 2 abajo. Ya, y ese es el límite. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa cuando yo evalúo y obtengo algún problema? Eso sí puede pasar, por ejemplo, si yo les pongo el mismo límite, pero les pido el límite cuando x tiende a 2, ¿sí? Si en vez de ese problema allí, el límite cuando x tiende a 2, ahí cambia la historia. Entonces, de nuevo, mantienen la calma. Segundo, evalúan por si acaso. Pero aquí al evaluar, miren lo que pasa. Bueno, 2 al cuadrado, 4 menos 4 0 en el numerador, ahí no hay problema. Acá sería 4 más este 2 son 6. Y aquí 3 por 2 menos 6, ¿sí ven? O sea que me queda cero en el denominador. Y allí sí hay un problema. Entonces, yo tengo la forma, eso lo puedo poner aquí, la forma cero sobre cero. ¿Y eso qué significa? Que, es, que no puedo evaluar eso, ¿no? Luego pondré el teorema al cual estoy haciendo referencia, pues uno que mencionamos en la última clase. Entonces, afortunadamente, como se trata de polinomios, es posible que uno de los factores de estos polinomios sea el responsable de este denominador cero. Y eso yo me doy cuenta factorizando. Vamos a hacer eso ahorita.
A ver, sería x menos y x menos por más de menos. Y creo que serían 2 y uno, ¿no? A ver, menos 2 menos uno me da el menos 3 y menos 2 por menos uno me da el más 2. Ya, pero ahí se puede ver el factor culpable del denominador cero, que es este de aquí, ¿sí? Entonces, el, el denominador se está haciendo cero por este de aquí, pero qué suerte, este factor se me está cancelando con este factor de acá, y entonces resulta que yo puedo calcular el límite de este modo. Es equivalente a este límite de aquí. Aquí yo sigo manteniendo la calma, vuelvo a evaluar y al evaluar ya no tengo problemas. Tengo que simplemente ir reemplazando, ¿no? 2 más 2 4 y 2 menos uno 1. Entonces tengo aquí. Por lo tanto, el límite cuando x tiende a 2 de esta división problemática, porque tenía la forma cero sobre cero, es 4. Ahora, eh, tan chévere como es que se me cancele el factor problemático, aquí hay muchas cosas conceptuales que debe quedar claro por qué puedo cancelar. Entonces, eso yo siempre hago énfasis, ¿no? ¿Por qué yo puedo cancelar? A ver, alguien que me diga por qué yo puedo cancelar. O sea, solo es que en el 2 esto se hace cero y la división para cero no se puede. ¿Y yo por qué lo cancelo? No debería decir que es imposible o es indefinida. ¿Por qué lo cancelo? A ver, alguien que ahí que opine, no importa lo que. A ver, en el chat dice, porque se busca alrededor del número evaluado. Sí. En efecto, ese es el detalle, que x tiende a 2 pero no es 2. Ese es el énfasis que hemos dado en límites. En límites nos acercamos sin llegar, y por eso es que usamos el entorno abierto reducido, ¿no? El que no tiene centro. Entonces, obviamente, esto puede ser muy cerca a 2, pero no es 2. Y por lo tanto, este factor de aquí puede ser algo muy pequeñito, cerca a cero, pero no es cero. Y mientras no sea cero, podemos dividir. Y por lo tanto, no es cero. En las cercanías del cero, igual podemos hacer esta cancelación. Y en las cercanías del cero, esta expresión de aquí es equivalente a la de acá y el límite, una vez que yo tengo una función sin problemas, esto es simplemente una cuestión de evaluar. Entonces, estoy usando una cancelación y me estoy apoyando en un teorema anterior. Y yo quisiera ver si lo proyecto para ver un ratito, para que lo recordemos. Entonces, en el teorema principal de los límites, que es que cuando el límite de una constante es la misma constante, etcétera, hay una parte final muy interesante que dice lo siguiente. O sea, que está separada más bien como el teorema de sustitución. Y bueno, la verdad es que este teorema es más potente que esto que está aquí, porque aquí dice, si f es una función polinómica o una función racional, racional es división de polinomios, como la que vimos en la pizarra, dice que el límite cuando x tiende a c de la función es simplemente la función evaluada en c, a condición
dice que f de c esté definida. O sea, eso significa que ese denominador es distinto de cero. Entonces, eh, por una parte, el primer ejemplo en donde les pedí el límite cuando x tiende a cero, yo simplemente evalúo, por eso es la estrategia evalúo, y si encuentro un numerito como resultado, ese es el límite, porque el teorema de sustitución me dice que si no hay ningún problema, si el denominador no es cero y todo eso, simplemente evalúo la función en ese punto. ¿Y qué pasó en cambio en el segundo límite que cambié ahí a x tiende a 2? Ahí ustedes de nuevo siempre mantienen la calma y luego evalúan, pero no evalúan esto, o sea, al evaluar nos damos cuenta si hay problemas o no. Sí. En este segundo ejemplo, el que ya está aquí en la pizarra, sí, al evaluar obtuvimos el cero sobre cero. Sí. Así que no podemos evaluar para calcular el límite. Ahí se necesitan técnicas extras. Y bueno, entonces la técnica de cancelación existe afortunadamente en las proximidades del punto crítico, el del 2, en donde estamos cerca, el denominador cerca de cero, pero no es cero. Y cancelación, pues se refiere a que justo el factor culpable de ese denominador cero, como decir, por suerte, qué bueno, se está cancelando. Y me queda que este límite es equivalente al de acá. Sí. Ahí hay en juego otro teorema, pero lo mencionaremos después. Me avisan si hay alguna pregunta. Yo voy a poner otro ejercicio. Vamos a irnos por acá. Y repito. A ver, el límite cuando x tiende a cero, de la raíz de 1 - x -1 sobre x. Allí. Entonces, como mencionaba, primerito, mantienen la calma. Segundo, evalúan por si acaso sea una gran trampa. Aquí no hay trampas, aquí estamos en problemas de verdad. ¿Sí? Aquí, al poner cero aquí, ya tenemos el denominador cero, ¿no? 1 - 0, 1, la raíz de 1 es 1 y -1 0. O sea, aquí tengo problemas con la indeterminación cero sobre cero. Entonces, el siguiente paso es ver si logramos hacer que ese cero, el responsable está aquí a la vista, se cancele. Y para eso necesitamos manipular algebraicamente. Entonces, la manipulación algebraica en este caso es diferente a la de aquí. Aquí fue una simple factorización. En cambio, allá lo llaman la racionalización, ¿no? Aquí siempre está muy relacionado a productos notables. Y bueno, aquí lo que vamos a utilizar es esta propiedad. A por B, A más B por A menos B es igual a la diferencia de cuadrados. Ya, entonces yo veo que yo al reemplazar aquí yo tengo problemas, pero yo podría intentar primero eliminar esa raíz, ya que hay una diferencia de cosas allí. Entonces, lo que puedo hacer es multiplicar en el numerador y en el denominador, que ven esta diferencia de cosas, multiplico por esta suma de cosas. De ese modo, eso se convierte en una diferencia de cuadrados y ese cuadrado eliminaría esta raíz, ¿no? Ahora vamos a ver si lo explico así. Encierro esto así como en paréntesis y lo multiplico por raíz de 1 - x más el 1. Sí. Y para no alterar mi problema, tengo que dividirlo para lo mismo. Divido para raíz de 1 - x más el 1. Ya, entonces, en el numerador esa es una suma por la diferencia, tal como está aquí este producto notable. Y eso sería, pues, límite.
Cuando x tiende a cero, de la diferencia de cuadrado sería uno menos x, que es el cuadrado de la raíz. Uno menos x menos el cuadrado del uno. Y todo eso dividido, acá abajo en cambio está x por ese paréntesis, así. Y aquí se me va a ir, a ver, uno menos uno se cancela y me queda menos x. Aquí queda el límite. Cuando x tiende a cero del menos x, raíz de uno menos x y más uno. ¿Sí ven? Y ahí está justamente el culpable del denominador cero, que siempre fue esa x, se me va a cancelar con esta x. Vamos a cancelarla. Y me queda menos uno, ¿no? Ese menos uno por x, me queda solo el menos uno. Y una vez que tengo eso, yo puedo evaluar, pues no, si ahora arriba solo me queda que eso es igual al menos uno, mantengo la calma y evalúo otra vez. Al evaluar en el denominador sería uno menos cero, es uno. Raíz de uno es uno y más uno 2. O sea que al final aquí ya no hay problemas el denominador cero justamente porque se acaba de ir el culpable. Y esto me queda menos un medio como límite. Entonces la técnica de cancelación se refiere a este asunto. O sea, es una manipulación algebraica. eh, Van a tener que recordar los productos notables, cómo se factorizan. Hay factorizaciones raras ahí. Por ejemplo, hay diferencias de cubos y cosas así. Les toca aprender y manejar bien los paréntesis, no marearse con ese tipo de cosas. Ya. No sé si hay alguna pregunta. Entonces, siempre a esto lo saben llamar racionalización. Es como parte de la... Es siempre una manipulación algebraica, así que siempre se busca la cancelación. Ok, me avisan cualquier duda y si no, pues pasamos a lo siguiente. A ver, quiero proyectarles algunas cosas. ¿No me puede volver a explicar qué hizo al final? Sí, ya voy. A ver, un ratito. Bueno, esto no sé si se los pasé, pues esta es una lista de ejercicios, como aquí está. Por ejemplo, aquí lo primerito que dice, ¿no? El límite de una función cuando x tiende a un punto no depende de que exista justo la función en ese punto. Pero si es que existe y es continua, entonces el límite es igual a evaluar la función en ese punto. Ese es lo- el asunto de por qué uno evalúa. Uno, ¿cómo sabe si existe? Uno evalúa, pues y si uno evalúa y sale un numerito de resultado es porque sí existía la función y ese sería el límite. Pero si uno evalúa y obtiene los conflictos, el denominador cero, bueno, ahí ya se fregó, la función no existe en ese punto. Y significa que el límite lo tendremos que buscar de algún modo. Aquí, por ejemplo, hay montones de ejercicios para practicar con las técnicas de cancelación. Este es el primerito que le hicimos ahorita en la pizarra, sí, pero hay muchos más, ¿no? Y acá también con las racionalizaciones, como pueden ver, diferencias de raíces. Sí. Entonces vamos acá de nuevo a la pizarra antes. Sí. Entonces, ¿qué es lo que estoy aplicando aquí? Como veo una diferencia de, de cosas. O sea, esto es un poco un tanteo, ¿no? Solo que con la práctica uno ya sabe qué camino seguir. Mi problema está acá, es que ese denominador es cero.
Y como no, y no me, o sea, al evaluar me salió el denominador cero, no puedo calcular el límite evaluando. Ya, entonces luego uno piensa, ¿se puede cancelar ese cero de algún modo? Esa es la parte que es incertidumbre. Bueno, aquí estamos viendo técnicas para eliminar un poco esa incertidumbre. Si yo veo diferencias así, yo podría aplicar este truco, ¿no? Sumar, multiplicar esa diferencia por una suma para convertirla en una diferencia de cuadrados. Eso fue lo que hice aquí. Esta diferencia la multiplico por la suma de raíces arriba y abajo. Entonces, arriba en el numerador me queda suma por diferencia, que es una diferencia de cuadrados. Este de aquí es el cuadrado de la raíz. Al liberar el cuadrado se me cancela y me queda uno menos x. Y este uno es el cuadrado de ese uno de allá. ¿Ya? Y abajo me queda la x y ese paréntesis de acá. Pero al hacer eso, que, resulta que yo aquí simplifico, me queda uno menos uno se cancela y me queda simplemente el menos x arriba. Vamos a ver esa parte si la hacemos. ¿Sí? Arriba me queda solo menos x. Y ese menos x se cancela con la x que está aquí abajo. Entonces, como resultado, este límite es límite cuando x tiende a cero. Arriba está el menos uno, porque este es el menos uno por x. Y abajo me queda este paréntesis que no se me ha simplificado con nada. Sí. Y aquí ya de nuevo, como tengo este nuevo límite, en base a esas simplificaciones, sigo manteniendo la calma y vuelvo a evaluar, porque ya se simplificó el culpable de que el denominador sea cero, evalúo a ver si sigo con problemas o ya no. Y aquí ya no tengo problemas. Con el evaluar me queda uno menos cero es uno, la raíz de uno es uno y uno más uno es 2. O sea, ahora al evaluar simplemente ya me queda menos un medio. Y ese sería el límite. No sé si No sé si aclaré o empeoré las cosas. Me cuentan, me avisan, por favor. Ya, entonces, en lo que estaba proyectando un ratito de nuevo acá, en estas consideraciones preliminares que están aquí, se habla de un teorema que casi creo que nadie nunca lo menciona. Aquí en el tema 2 hablan de funciones coincidentes. Miren aquí. eh, esta, esta parte, funciones coincidentes en casi todos sus puntos, dice aquí. Eso es justamente una cuestión de la cancelación. Son al cancelar cosas, uno, o sea, uno dice simplifico y uno tiene una nueva función que es casi parecida a la anterior, menos en un punto. Voy a hacer un ejemplo de lo que quiero, de lo que estoy hablando de este teorema ahorita en la pizarra. Pero vamos por acá. Eh, de la cancelación. A ver, vamos, no sé, a ver, no, hagamos esta función de aquí. Y está. Esa función tiene problemas cuando el denominador se hace cero, que es en menos 3, ¿no? Menos 3 más 3 se hace cero ahí. Ya, pero bueno, si me pidieran el límite cuando x tiende a menos 3, yo tendría un problema y podría aplicar la cancelación. Pero antes de hablar de límites, simplemente factorizamos, ¿no? Ahí se me va a cancelar el culpable del denominador cero. Se simplifica y obtengo esto.
Entonces, resulta que por pura álgebra esta función se comporta como la de acá, pero ahí viene la frasecita, casi en todas partes. O sea, esta función no es igual a la de acá, porque la de acá tiene un problema cuando x es igual a -3 y esta de acá no tiene ese problema. Sin embargo, fuera del punto conflictivo, que es el de x igual a -3, fuera de ese punto, el comportamiento de ambas es igual. O sea, si me pidieran graficar esta función de aquí, es igualita que esta de acá, excepto en el punto donde el denominador se hace cero. Y se supone que x debe ser distinto de -3. Por lo tanto, una gráfica sería cero. Que me sale aquí. Am, Esta es la identidad desplazada 3 unidades hacia abajo, para que sea así. Ahí está. Entonces, la identidad desplazada 3 unidades hacia abajo, esa es la gráfica de aquí. Entonces, la gráfica de acá es igualita a la de aquí, pero con excepción de que tiene una discontinuidad en este punto, porque esta función de acá tiene este problema, la de aquí no. En x igual a -3. En x igual a -3. Y entonces yo buscaría el -3 por aquí. Digamos que está allí. Voy a la gráfica y le quito ese punto. ¿Ya? Entonces, esta de aquí es la verdadera gráfica de esta función original. Como pueden ver, es casi igual a la gráfica de acá, solo que a esta le falta ese punto. A eso se refiere la frase que es igual en casi todos sus puntos. En otros libros suele decir casi en todas partes. Son equivalentes en todas partes, menos en un puntito, porque esta función de aquí no tiene problemas en ese puntito, pero esta de acá, que es la original, o sea, sí tiene problemas en ese puntito. Entonces, eso es el asunto, que si me piden el límite de esta función, es un poco igual que el límite de acá. Sí. Obviamente, si me piden un límite en un punto que no es nada conflictivo, por ejemplo, que me pidan ese límite cuando x tiende a c, pues no tendría ningún problema. Eso probablemente, por ejemplo, que fuera c igual a 5, ¿no? Yo solo evalúo porque no tengo denominador cero. Pero si me piden el límite justo cuando x tiende a -3, sí, ahí yo tengo el problema. Pero ahí usa el teorema de que esta función es equivalente a esa función en todas partes menos en ese punto. Y como el límite se trata de acercarse a ese punto sin llegar, pues es como que ambas cosas se juntan y es lo que me permite al final del día poder calcular el límite con todas estas técnicas de cancelación. A ver, déjenme ver que hay algo aquí en el chat. Sí, tiene razón. A ver, yo escribí mal esto. Sí, debería ser menos. Vamos, voy a poner el color de la vergüenza. 9. Así. Ya. Sí, entonces, ahí está, por favor, aquí tenía un error. Cuando esto se factoriza así, el resto sigue igual, ¿no? Entonces se cancela, el problema es por el denominador y es equivalente esta función a esta función de acá. Vamos a ver qué otra cosa. Sí, 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 eso, me había equivocado. Por favor, corrijan ese, es un 9 y ya. A ver, entonces, volvemos un ratito a lo que estaba proyectando. Aquí en el tema 2 dice, si la función tiene un problema, o sea, no está definida porque hay una indeterminación en ese punto,
Se busca una función equivalente. Esa es la parte que uno empieza a simplificar y cancelar, factorizar y todo eso. Que sea igual a la función original menos en ese punto. Y se aplica ese teorema que casi nadie nunca lo menciona, teorema de las funciones coincidentes en casi todos sus puntos, según el cual, pues el límite cuando x tiende a c de f de x es igual al límite cuando x tiende a c de la g de x. Volvemos a la pizarra. Y entonces, esta función es coincidente con esta función, excepto en el puntito donde el denominador se hace. Si yo quiero graficar esta función, solo trazo una línea recta y ya. Pero si yo quiero graficar esta función, tengo que quitarle el puntito allí. Esta es la gráfica de f. ¿Ok? La de acá. Sí. Entonces, son casi iguales menos en ese punto. Por lo tanto, el límite de aquí es igual al límite de acá, inclusive si fuera allí en ese punto conflictivo, ya que en realidad nos acercaremos al menos 3 sin llegar. Y así es como se juntan todas esas propiedades chéveres y me permiten calcular el límite. O sea, todo eso que aquí lo estoy haciendo con gráfico está sucediendo acá donde no hay gráfica, ¿no? Está pasando lo mismo, solo que necesitamos manejar álgebra para darnos cuenta si se cancela o no se cancela el culpable de que el denominador sea cero. Entonces aquí también fue una cuestión de factorización, se canceló, qué suerte, qué bueno, gracias a la vida y salió un límite. Acá usamos una racionalización para eliminar esas raíces feas, se simplificó, se eliminó esa X que también era el culpable del denominador cero, qué bueno, qué suerte que tenemos y salió el límite. Digo, porque también existen esas funciones en donde esa vaina no se va a cancelar. Ya. Pero antes de ir ahí, pues sigamos con otras cosas. Entonces, me avisan cualquier pregunta. Ya, entonces vamos a las cosas trampas que pueden encontrar. Entonces, este documento creo que lo tienen ya en el aula virtual. Para que practiquen. No es un deber, ustedes tienen otro deber. Pero quería mostrarles, por ejemplo, por aquí, esto. Ustedes ven estas cosas y van a paniquearse solo porque ven senos y cosenos. Pero no, ustedes tienen que mantener la calma. O sea, si ustedes se fijan bien, sigue siendo polinomio, solo que en lugar de la X son cosenos y senos. Por ejemplo, este tema que está aquí, este aquí, a ver, este. Sí, esto se factoriza. Esto es una diferencia de cuadrado, solo que es coseno cuadrado menos uno. Se puede factorizar siempre con esa suma por la diferencia, se cancelará con esta diferencia y me queda una suma, y eso lo puedo evaluar. Acá, miren, aquí hay una diferencia en cambio de raíces. ¿Sí ven? Raíz de uno más seno aquí, menos la raíz de uno menos seno. Entonces, si yo veo esto cuando x tiende a cero, o sea, siempre sigo esos pasos. Primero mantengo la calma, luego evalúo, porque podría ser que no haya ningún problema. Y cuando ya veo que tengo problemas, por ejemplo, aquí el denominador se hace cero. Pero ahí es cuando usted a practicar, dice, pero esta diferencia de raíces tal vez la puedo eliminar con la racionalización. Y quién sabe, a lo mejor se simplifica o quién sabe qué pasa, pero algo pasará. Sí, entonces ya no se queda con motivos para paniquearse. Déjame ver por acá. Entonces, hay varios temas, muchísimos ahí para que practiquen. Sí, entonces me avisan cualquier pregunta y vamos a al siguiente tema. A ver. El teorema del sándwich. Vamos a hacer. Vamos a. Así que, teorema del emparedado o sándwich. Cuando hay una secuencia de funciones,
digamos, aquí podemos ver en pantalla F, G y H, en donde la F es menor que G y menor que la H. Eso se llama sándwich porque estas tres están, F y H son como el piso y el techo de la función G que está ahí en medio. O la G sería como, o sea, está el sándwich, ¿no? F y H son el pan y la G es el queso, por eso. Ya. Entonces hay un sándwich. Ya. Pero ¿qué pasa cuando aquí está un ejemplo? Hay unas funciones donde hay una función techo que está color verde, una función piso que está color rojo y una función ahí en medio. Ahí están formando un sándwich. Entonces, ¿qué es lo que dice este teorema? Para toda X, miren esta frase, toda X cercana a C, exceptuando posiblemente en C. O sea, eso justamente es acercarse sin llegar. Entonces se cumple lo siguiente. Si el límite de la F cuando X tiende a C es igual al límite de la H cuando X tiende a C, si ven, F y H son el piso y el techo, pues, ¿sí ven? F acá y la H acá. Entonces, como la G está siempre atrapada entre las dos, como ven aquí en el antecedente, entonces obligadamente se cumple esto de aquí, porque el límite de la G, que también es el mismo límite de la G cuando X tiende a C. O sea, eso es un poco como obvio, tal vez, pero es un tema muy interesante porque hay muchos límites que se calculan así. Voy a hacer un dibujo en la pizarra, me avisan cualquier pregunta. A ver, entonces tenemos una función de techo, una función del piso, voy a llamar así, y una función que está atrapada entre esas dos. A esta se la llamaba F, a la de aquí en medio se la llamaba G, y a la acá se la llama H. Sin embargo, en este dibujo que he hecho, no se cumple el antecedente del teorema que dice si es que el límite cuando X tiende a C del techo y del piso son iguales, ¿no? Supongamos que yo tengo ahí un valor de C. Entonces, claro, el límite cuando X tiende a C, para H sí existe, pero está por acá arriba. Y de la F también existe, pero está por acá abajo, o sea, no son iguales. Entonces dejan un espacio ahí grandote para que como que la pase por allí. Recuerden que la condición es que F siempre es menor que G y menor que H, G menor que H. Entonces hay un espacio grande para que G pase por allí y no pasa nada. O sea, no hay una garantía en este caso. Sin embargo, lo que decía el teorema era lo siguiente, que vamos a hacer- que cuando hay un punto en donde el piso y el techo tienen el mismo límite, como pasa aquí, en este valor de C, y como sabemos que la G siempre es más grande que la F, pero menor que H, está obligada pues a pasar por ahí. Y como está obligada a pasar por ahí, pues resulta, ahí sí se cumple el teorema del sándwich, de que el límite de la G también es igual al límite de la F y al límite de la H. A ver, voy a poner un ejemplo para ilustrar nada más, pero no es una gran dificultad esta cosa de aquí. Dice, calculemos el límite cuando X tiende a 3 de, del seno
de 20x sobre pi por el valor absoluto de x menos 3. Esto se puede realizar de mil modos posibles. Esto no es un límite complicado. Se puede hacer con el teorema principal, es decir, mantiene la calma y evalúe, y no hay ningún problema. Pero lo que quiero es mostrar el teorema del sándwich. Así que lo haremos por el teorema del sándwich, solo como didáctica, ¿no? Por ejemplo, en el caso de que tengo estas funciones, yo conozco que esta función seno es acotada. Si ustedes saben cuál es la cota del seno, el seno siempre está entre uno y menos uno. Da igual lo que esté aquí adentro, el seno está siempre acotado entre uno y menos uno. Entonces aquí vamos a poner 20x sobre pi. Y ya, entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a multiplicar los tres lados de la desigualdad con este valor de acá, esta función que es el valor absoluto de x menos 3. Entonces me queda aquí en medio seno de 20x sobre pi por el valor absoluto de x menos 3 menor o igual que el valor absoluto de x menos 3 y mayor o igual que el negativo del valor absoluto de x menos 3. Así. Ahí tenemos una cadena de desigualdades de funciones. O sea, una función f, la función g y la función h, formando el sándwich. ¿Ya? Entonces, veamos, la otra cosa es tener suerte, ¿no? De que el límite cuando x tiende a 3 sean iguales acá, en las tapas del sándwich, en el piso y en el techo. Y eso sí ocurre, ¿no? Porque el límite cuando x tiende a 3 del valor absoluto de x menos 3 es una función continua, ¿sí? Ustedes saben dibujar eso sin levantar el lápiz del papel. Evalúan en 3 y sale cero. Y es lo mismo que el límite acá, porque aquí es 3 menos 3 cero y el negativo de cero es cero. Así que esto también es el límite cuando x tiende a 3 del negativo de x menos 3 valor absoluto. Sí. Entonces, ahí aplica, ¿eh? Por teorema del sándwich, usted concluye, digamos así, conclusión. Si el límite del techo es igual al límite del piso, es igual a cero, entonces este está obligado a tener también ese mismo límite. El límite cuando x tiende a 3 de seno de 20x sobre pi por valor absoluto de x menos 3 también es igual a cero. Y ya, o sea, esa es es que me ponen ahí por teorema del sándwich, ¿no? O sea, es una técnica. Ahora, es cierto que yo la verdad no he visto, o sea, hay muchos ejercicios así, pero no he visto como que muchos ejercicios importantísimos así. Sin embargo, es posible, o sea, en el deber y eso sí, hay varios ejercicios para que practiquen esta técnica. O sea, cierto, yo este límite lo pude haber resuelto por simple sustitución. Sin embargo, lo que quiero es ilustrar el motivo, el por qué o cómo se usaría la técnica, ¿no? En el caso que me pidan resuelva esto por el teorema del sándwich, yo tengo que encontrar esa cadena de desigualdades donde hay una función atrapada entre otras dos, como aquí está f, acá estaba f, g y h, ¿sí? Y luego de encontrar esa secuencia de funciones que forman el sándwich, rogar que el límite que me han pedido sea el mismo en el piso y en el techo, para poder ahí sí concluir sobre el límite del que está en medio, ¿sí? Tal como pasaba acá, ¿sí? Ahí forman la función superior y la inferior obligan a la que está en medio a tener el mismo límite. Ok, no sé si hay preguntas, a ver, aquí hay algo en el chat. Por si acaso estoy grabando, ¿no? Y este video va a ser subido
a YouTube. Yo tengo el canal de YouTube que han sido siempre clases de álgebra, pero álgebra lineal, pero bueno, ahora empezaremos con las de cálculo también. Bueno, entonces ahí me piden un poco aclarar el teorema del sándwich, y la idea, a ver, voy a escribirlo aquí mejor, porque a mí no me gusta tanto las diapositivas. La idea del teorema del sándwich, que te debe tener una cadena de funciones, así, donde hay una menor o igual que la otra y menor o igual que la otra. ¿Sí? Como aquí, esta es la F, esta es la G y esta es la H. Una más grande, esta es más pequeña que esta y esta es más pequeña que esta. Esa forma del sándwich, sí, esta es como el piso, la cota inferior, ¿no? El piso y el techo acá. Y el centro del sándwich. Ya. Entonces el teorema dice así, pues, ¿no? Si el límite de este piso y el límite de este techo son iguales, entonces es el mismo límite para la de aquí. Ahí está. Si el límite de esta f es igual al límite de esta h, entonces, si es que son iguales, esta es la garantía del teorema, entonces el límite en ese mismo punto de la g también es L. Entonces aquí vimos un sándwich, aquí puse las funciones feas. Aquí vemos, por ejemplo, si me piden el límite en este punto, no aplica la garantía del teorema porque en este punto de aquí, el límite de la función h y el de la función f son distintos, pues, ¿no? Este límite está por acá y este límite está por acá. Nada que ver uno con el otro. Como que dejan mucho espacio para que la g pase en medio y no puedo garantizar que este sea el mismo límite que las otras. Sin embargo, acá, en este punto, en donde el piso y el techo se juntan así, como estamos siempre con este antecedente, ¿no? Que la G está atrapada entre F y H, entonces si estas dos, pues es como que le hacen la encerrona, la van a chorear ahí. ¿Sí? Le hacen la encerrona y la G tiene que pasar en medio de ellos y al hacerlo se obtiene el mismo límite para la G. Eso es lo que la garantía ahí se cumple. Si el límite de la F es igual al límite de la H, como ocurre aquí, entonces la G también tiene ese límite. Hicieron la encerrona. Así. Me avisan si hay alguna pregunta y si nos sigamos. A ver, entonces voy a borrar por acá. Ya. A ver, entonces vamos a hablar de las funciones trigonométricas, cosas que ya son súper sencillas, pero es necesario decirlas, ¿no? Las funciones seno y coseno nunca presentan problemas porque son funciones continuas. Entonces, calcular límites de senos y cosenos por lo general es evaluar. Vamos a poner aquí todo eso. El límite cuando x tiende a c de un seno de x es el seno de c. O sea, simplemente evaluamos. Y pasa lo mismo con el coseno. El límite cuando x tiende a c del coseno es simplemente el coseno de c.
Sin embargo, la tangente, por ejemplo, que tiene problemas, el teorema dice así, ¿no? Límite cuando x tiende a c de la tangente de x es la tangente de c. O sea, aquí hay un problema, porque la tangente sí se hace más infinito en 90 grados, ¿no? Entonces, el teorema, para que esté bien y no tenga ninguna contradicción rara, se dice que o el c debe estar en el dominio, ¿no? Si C pertenece al dominio de la función, entonces ahí simplemente es cuestión de evaluar, ¿no? En el caso de las trigonométricas, este teorema se llama límites de funciones trigonométricas. Límite de funciones trigonométricas. Ya, y va así, sigue con límite de la cotangente, es la cotangente evaluada en el punto. El límite de la secante y el límite de la cosecante siempre es lo mismo. Cuando x tiende a c, aquí es la secante evaluada en c y acá es la cosecante evaluada en c. Ahora, a mí me gusta explicar esto porque es siempre parte de un fenómeno que estamos mencionando y que es necesario interiorizarlo. Si la función es continua, y ese es un problema ahorita porque todavía no sabemos bien qué es continuidad, ¿no? Lo único que sabemos es un poco lo de admisiones, ¿no? Se dice que una función es continua cuando la podemos dibujar sin levantar el lápiz del papel, por ejemplo, sin separar el marcador de la pizarra. Entonces hay muchas funciones que son continuas y hay otras que no. Entonces, el asunto es que luego vemos que la continuidad, eso lo veremos en unas semanas, me parece, o creo que la próxima. La continuidad es una cuestión relativa al vecindario. Te voy a poner aquí un gráfico. Hay una función discontinua. Pero cuando digo que es relativo al vecindario, porque yo podría preguntar, y en este entorno, o sea, en ese vecindario, en ese entorno, ¿es continua? Y sí, pues en ese entorno es continua. Pero si me preguntan si acá en este entorno es continua, no, aquí en este entorno no es continua. Entonces, continuidad es cierto, lo que nosotros conocemos de no levantar el lápiz del papel, pero también es cierto que puede ser en relación a un contexto, a un vecindario nada más. Entonces, esa es una idea que la vamos a desarrollar bastante en la próxima semana, pero ¿por qué es importante? Porque está presente en este teorema de aquí. O sea, seno y coseno son funciones que siempre son continuas, pero la tangente son funciones que son continuas menos en algunos puntitos por allí, ¿no? Así es la tangente, que tiene una discontinuidad en 90 grados o pi medios. Ya, entonces, ¿qué es lo que dice este teorema? Vamos a poner la tangente, sí. La tangente tiene problemas ahí en varias discontinuidades, en 90, en menos 90, en 270, etcétera. Ya, entonces, ¿qué es lo que al final dice este teorema? Es siempre el teorema de sustitución. Que dice, si la C está en el dominio, es decir, no se vale tomar la C en este punto, porque como este punto no está definido, bueno,
Si no está en el dominio, por ejemplo aquí, no está definido, entonces no se vale. Pero hablando de las trigonométricas, si tomamos un punto que sí está en el dominio, simplemente podemos evaluar la función y sale ese límite. Si C estuviera fuera del dominio, obviamente ahí tenemos problemas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de la tangente, que es una función bastante conocida, sí, no podría pedir este límite cuando x tiende a 90 grados, porque, o sea, no lo puedo hacer, no lo podría evaluar así como dice aquí. No, la tangente de 90 no es infinito, ni tampoco es menos infinito, porque ni siquiera se ponen de acuerdo. ¿Sí? Aquí, por acá va el infinito y por acá va el menos infinito. Entonces ni siquiera sabemos a cuál infinito va. Entonces ahí, ¿ves? Por eso es un punto en donde la tangente no está definida. Pero para todos los otros demás puntos, por ejemplo aquí, digamos que pido en este punto de aquí, ahí no hay problema, simplemente evalúo y ese es el límite. ¿No? Entonces, en realidad va a pasar eso con todas las funciones, no solo con las trigonométricas. Por ejemplo, aquí, donde esta función es continua en ese entorno, en ese contexto, en ese vecindario. Si me pidieran un límite aquí, como es continua en la zona, yo evalúo, no hay problema, evalúo la función. Pero si me lo piden acá, aquí no es continua, no puedo evaluar. Bien, entonces, no sé si hay preguntas, vamos a ver, seguir con un poco de trigonometría. Dice, estos son límites notables trigonométricos. Teorema. El límite, cuando x tiende a cero, de seno de x sobre x es igual a uno. Y también el límite, cuando x tiende a cero, de uno menos el coseno de x sobre x es igual a cero. Esto es un teorema o que debe ir en sus formularios, ¿no? Obviamente significa que alguien los demostró. No vamos a hacer la demostración o tal vez haga un videíto con la demostración para no quitar el tiempo de la clase. Pero la verdad es que la demostración del seno de x sobre x usa el teorema del sándwich y es chévere porque es una de esas pocas ocasiones en que el teorema del sándwich es el gran protagonista. Pero bueno, entonces, capaz que hago es un video de ese tema y ahí el que quiera ver, ¿verdad? Pero hasta eso, ¿no? Esto es un teorema, estos dos límites son como fórmulas y pues nos va a ayudar en muchos casos a resolver otros límites. Ahora voy a poner un ejemplo simple. ¿Qué pasa si le piden a usted el límite cuando x tiende a cero del seno de 8x sobre x? Entonces usted dice, a ver, esta cosa se parece a lo de allá, pero igual como que no termina de parecerse. Entonces, este es un problema común que ocurre en límites, como que se parece algo, pero a la fórmula, pero la fórmula no es exactamente la misma. Y entonces yo debo recordar que al final del día esto es álgebra. Y como es álgebra, yo no estoy buscando exactamente que sea la X como aquí, sino que tenga la forma, ¿sí? Yo lo que quiero es lo siguiente, vamos a hacerlo con manzanitas. Yo lo que quiero es esto, que si aquí hay una manzanita, aquí abajo esté la manzanita. Y que la manzanita tiende a cero, obviamente. Todo eso es lo que yo busco.
Que la manzanita sea el X, chévere, eso ya, ese es el teorema. Pero si yo tengo 8X, yo no es que me debo asustar porque hay un 8 que ya no está. Yo lo que trato es encontrar ese formato. Entonces yo lo que digo, ok, entonces acá yo debería tener un 8 pues, para que sea la manzanita aquí y la manzanita acá. Entonces, el truco ahí es multiplicar y dividir para 8. O sea, pongo 8 aquí y 8 acá. Luego, por propiedades del límite, esto puede salir, o sea, queda 8 por este límite de aquí. El seno de 8x sobre 8x. Y esto de aquí es 1, ¿sí? Pero profesor, si no, ¿cómo va a ser si aquí dice un 8? A ver, ¿y qué tiene que ser el 8? Lo importante es que tiene este formato y que esta cosa, cualquiera que sea esta cantidad que está aquí, tiende a cero y sea la misma cantidad aquí que acá. Entonces, por eso no debo asustarme si el problema no es exactamente igualito. Yo con ciertos trucos lo hago, lo llevo a esa forma. Por eso a mí me gusta explicar con la manzanita. Nadie entiende la importancia de esta manzanita. Ya, entonces yo lo que hago es encontrar esta forma, ¿sí? Que la manzanita sea X o que la manzanita sea 8X. Eso no hay problema. Mientras la manzanita tiende a cero. Y es obvio que si X tiende a cero, 8 por cero también 8X tiende a cero. Entonces yo tengo un límite que en efecto se está haciendo uno, como dice el teorema. Entonces este límite al final es 8 por uno igual a 8. Y ese es el resultado. Entonces, de nuevo, en el documento de límites que les puse en aula virtual, tienen muchísimos para que practiquen. O sea, ustedes ven esto, a veces se parece, no se parece, ahí lo tienen que acomodar para obtener es un formato de las cosas, así como esto, ¿no? Y bueno, ahí van practicando. No sé si tienen hasta ahorita preguntas, me avisan. Vamos a seguir. A ver, entonces vamos a hablar un poco de estas indeterminaciones. Aquí están la lista de indeterminaciones que ven en pantalla. Por ejemplo, ¿cómo es que yo llego a eso? Evaluando, ¿no? Yo les digo, ustedes tienen un límite, lo primerito es mantener la calma y lo siguiente es evaluar en ese punto que le piden el límite. Si al evaluar sale un numerito, pues listo, ese es el límite, porque significa que no había problemas para la función en ese punto. Pero también puede pasar, como hemos visto hoy, que al evaluar me queda la forma 0 sobre 0 que ustedes pueden ver aquí en pantalla. También puede quedar infinito sobre infinito, cero por infinito, uno a la infinito, cero, infinito a la cero, cero a la cero, infinito a la menos, infinito menos infinito. Y estas formas se denominan indeterminaciones o formas indeterminadas. ¿Por qué? Porque me indican el problema que no puedo aplicar el teorema de sustitución, no puedo evaluar y no significa que no hay límite, significa que ese límite tendré que buscarlo con otra técnica, pero no evaluando. Entonces, eso suele causar problemas. A mí me causaba confusión al inicio cuando yo era estudiante, porque decía, a ver, por ejemplo, tomen ese uno a la infinito que está ahí. A ver, digamos, ya sabemos que infinito no es un número, se supone que es un número real muy grande que se acerca, que va creciendo y se acerca al infinito. Pero el infinito en sí no es un número, así que el infinito nunca llega. Entonces una de mis preguntas es, ¿por qué uno a la infinito era una indeterminación? ¿Y por qué no digo que es simplemente uno? Bueno, uno a cualquier número debería ser uno.
Uno a la 500 millones de trillones también es uno. Y uno a la 500 trillones de trillones de trillones de trillones también es uno. ¿En qué momento uno a la infinito se gana el título de indeterminado? Porque, a ver, alguien que me diga qué es lo que piensa con esta pregunta. Estoy compartiendo, no puedo ver el chat por si acaso, así que si me dicen por ahí qué opinan, me avisan ahí. Porque no está determinado el infinito. Claro, eso significa que si X tiende al infinito, en realidad no se trata de infinito, se trata de un número real muy grande. Pero entonces, ¿cómo es que uno elevado a un número real muy grande no es uno? Porque no se sabe qué número. Sigue creciendo. La respuesta es que sí, no vamos a llegar al uno tampoco. Esa, por si acaso, la clave siempre ha estado en el contexto del límite, ¿no? En el límite, acercarnos sin llegar. Así que es cierto, no vamos a llegar al infinito, pero el asunto es que ese uno tampoco es uno. Es algo muy cercano a uno, pero no es el uno. Entonces, digamos que sea 1,00001, pero no es uno. Entonces ya no es eso de que uno elevado a un real es uno. O sea, es algo muy cercano a uno que se está elevando a un número muy grande, pero no es exactamente uno, así como el otro tampoco es exactamente infinito. Entonces esas son las cuestiones conceptuales, ¿no? Y es el por qué eso es una indeterminación. Porque no es un uno en realidad, es algo cercano a uno, pero no llega a uno. Y así pasa con todas esas indeterminaciones allí, ¿no? Por ejemplo, si cero por cualquier número es cero, ¿cómo es que cero por infinito, aquí al ladito del uno dice? Cero por infinito es una indeterminación. Cero por cualquier número es cero. Claro, pero es que en el contexto del límite no es cero, eso es un número cercano a cero y el otro es un número cercano al infinito. Hay que ver quién gana allí. Y entonces no sabemos, por eso es indeterminado. Y indeterminado no significa que nunca sabremos la respuesta. Lo que significa es que el teorema de sustitución no se aplica y tendremos que aplicar alguna técnica, alguna manipulación algebraica, algo para descubrir finalmente cuál es ese límite. Entonces, ojo, esta lista de indeterminaciones debe ir en sus apuntes, porque, por ejemplo, hay cosas que no son indeterminación, pero parecen. Bueno, por ejemplo, si ustedes encuentran un 1/0, 1/0 no está aquí en esta lista, ¿sí ven? 1/0 no es indeterminado. Lo que 1/0 es un tipo de infinito. Pero en el 1/0 sabemos que se va a ir a algún infinito. No es indeterminado. En cambio aquí estas son formas indeterminadas, que no sabemos exactamente qué mismo. O sea, entonces, ojo con eso. Las 7 indeterminaciones están allí y esas son, no, otras no. Ok, no sé si hay preguntas. Vamos a ver un último tema por aquí. Salir. Ya, entonces, así como hay estos límites notables, vemos aquí, hay otros límites notables importantes con relación a funciones exponenciales y funciones logarítmicas, que vamos ahorita a ver. Se las voy a poner en pantalla. A ver, primero veremos la definición del número E. Está el número de Euler. Eh, Hasta eso voy a borrar porque sí me gusta escribir
en la pizarra. A ver, entonces noten que esto es una definición. Obviamente, alguien con mucho tiempo libre descubrió que ese número, ese límite era ese número. El límite cuando x tiende a cero de uno más x elevado a la uno sobre x era igual a ese número irracional 2.718828, ni sé cuánto, ¿sí? Que para no perder el tiempo simplemente lo llamamos e. Pero recuerden, ¿no? Es una constante, así como el número pi, que también es un número gigantesco y simplemente lo simbolizamos como pi. Entonces vamos a la pizarra un momento. Aquí está, he puesto aquí la definición. Otra definición alternativa que no aparece siempre es la siguiente. A ver, ojo, esto es límite cuando x tiende a cero. Allí hay un límite parecido, dice así, el límite cuando x tiende a infinito de uno más uno sobre x elevado a la x. Eso también es e, ¿ya? Entonces, la definición del número e. Y hay unos límites notables, o sea, fórmulas que también deben estar en sus apuntes en relación a las exponenciales y a los logaritmos, y eso lo voy a escribir aquí a continuación. Son las siguientes. Dice así, son cuatro fórmulas. El límite cuando x tiende a cero de uno más ax elevado a la uno sobre x es e elevado a la a. El límite cuando x tiende a cero del logaritmo de uno más x sobre x es igual a uno. El límite cuando x tiende a cero de e elevado a la bx son menos uno. Todo eso sobre x es igual a b. Y finalmente, el límite cuando x tiende a cero, vamos a ver si a la k por x menos uno, todo eso sobre x es igual a este relajo, k por el logaritmo de a, logaritmo natural. Ahí están los cuatro límites notables en relación a la e y al logaritmo, a las exponenciales y el logaritmo. Entonces, esto de nuevo es un formato, así como vimos cómo es el asunto con seno de x sobre x, ¿no? Ahorita vamos a hacer un ejemplo para concluir esta clase, ¿no? La moraleja es que no es que debe exactamente ser una x, oye, basta que tenga el formato, tal como hicimos un ejercicio, el formato de seno de la manzanita sobre la manzanita, acá estos son formatos, para poder resolver un límite usando estos teoremas. A ver, yo tengo, por ejemplo, aquí un problema, vámonos para acá. Y, por ejemplo, el límite cuando x tiende a cero, miren esto.
de uno menos e a la menos x sobre el seno de x. Feísimo esa cosa. Entonces uno podría ver eso en una lección en el examen y podría uno paniquearse, pero no. O sea, lo primerito es siempre mantener la calma. Luego, lo siguiente siempre va a ser evaluar, porque puede haber una grandísima trampa y ustedes están preocupados. No, pero siguiente es evaluar, por si acaso, por si acaso. Yo sí voy a poner temas trampas para ver si están pilas, ¿no? Entonces, usted evalúe. Ahora, claro, aquí sí hay problemas, ¿no? Porque seno de cero sí es cero y ya tengo el denominador cero. Y acá e a la cero es uno, uno menos uno, cero. Aquí yo tengo problemas, ¿no? Tengo la forma cero sobre cero. Ya, bueno, entonces no me sirve evaluar, pero ojo, yo recomiendo siempre evaluar al inicio porque probablemente que algo sí, que un tema sea trampa y van a estar factorizando por gusto cuando solo es evaluar. Ok, entonces, listo, no podemos evaluar. Lo siguiente es ver qué técnica aplicamos. Como aquí no son polinomios como para factorizar, aquí estamos involucrados en una trigonométrica mezclada con exponencial. Lo ideal sería tratar de qué es lo que conocemos de esas funciones. Y como aquí hemos puesto, ¿no? Por ejemplo, el denominador es cero, porque seno de cero es cero. Pero si yo tuviera seno de x sobre x, ese límite no sería cero, sería uno. ¿Sí ven? Entonces uno dice, ok, pero aquí me falta, en el límite me falta esa x, ¿no? Sí, pero se la podemos poner, pues. Podemos dividir todo el numerador para x y todo el denominador para x. Y eso nos ayudaría en esto. Vamos a hacer así. Divido para x abajo y divido para x arriba. Así no altero la expresión. Vamos a hacer paso a paso. El límite, cuando x tiende a cero. Acá arriba es uno menos e a la menos x sobre x. Y acá seno de x sobre x. ¿Sí ven? Entonces hemos encontrado cosas interesantes porque ahora por sustitución con el teorema esto ya no es cero. Este límite sería uno. Y aquí esta cosa se parece a una de las fórmulas. ¿A cuál de estas cuatro se parece? A la tercera. A la tercera, ¿verdad? No es exactamente igual porque, por ejemplo, aquí la e está primero y el uno después. Ve, acá está el uno primero y la e después. Pero eso no es nada que con álgebra lo podemos cambiar, ¿no? Multiplicando por menos uno y multiplicando por menos uno dos veces, ¿no? El uno se encarga de girarlo y se queda un menos uno afuera. Entonces vamos a poner así. Límite cuando x tiende a cero de menos uno por, y ahí sí, e a la menos x menos uno sobre x, y acá seno de x sobre x. Luis, a ver. Bueno, no sé si se ve bien, me avisan. En todo caso, o sea, ahí le cambiamos el orden. O sea, ya el seno de x sobre x ya me voy a ir olvidando. En el denominador el límite va a ser uno. Y en el numerador, comparando con la fórmula, la tercera que indicaba el compañero que está aquí, si ven, cuando tengo e elevado a un coeficiente por x menos uno sobre x, ese es b. Pero acá el coeficiente es el menos uno, ¿sí ven? Esa es la b aquí. B. Entonces, este límite, que voy a encerrar aquí en rojo, esta parte de aquí tiene el límite menos uno.
O sea, porque el límite de acuerdo a la fórmula es el valor del coeficiente, ¿no? Entonces aquí, como el coeficiente es -1, entonces el límite es -1. Entonces -1 por este -1 de acá y sobre el 1, al final me queda el total límite igual a 1. ¿Sí ven? Entonces esa es la idea. Vamos a ver que hay algo en el chat. Profesor, Sí, una pregunta. En la cuarta fórmula de la izquierda, ese el que está elevado, lo que está elevando a es x por x o es k por x. K por X. Ah, ya, gracias. Y es la misma K aquí. Lo voy a poner un poco mejor. Entonces, vamos a volver a los ejercicios. O sea, ustedes tienen un deber oficial y les recomiendo que hagan ese deber oficial. Lo van a ver aquí lo que les voy a proyectar. Entonces, aquí en este otro documento, bueno, están las indeterminaciones, la definición de E. Miren, aquí están un montón de funciones elevadas a las otras funciones, en las cuales podrían, yo qué sé, podrían tener que recurrir al límite de E. A ver, podríamos hacer este que dice aquí, si ven coseno, más este de aquí, límite cuando x tiende a cero del coseno de x elevado a la 1 sobre x. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Mantener la calma. Lo segundo que hay que hacer, evaluar. Y al evaluar, tengo que el coseno de cero es 1, pero 1 sobre cero en el exponente es un tipo de infinito. Entonces, esa parte va a ser importante, así que es necesario que la apunten. El límite aquí tiene la forma 1 a la infinito. Y todo límite que tiene la forma 1 a la infinito, uno debe sospechar que ese número e es el culpable. Les voy a escribir este tema aquí en la pizarra. No es muy largo, pero sí. El límite cuando x tiende a cero del coseno de x elevado a la 1 sobre x. O sea, vamos a la pizarra. Aquí arriba lo puse, aquí. Eso tiene la forma 1 a la infinito al evaluar. Y cuando yo vea que hay un 1 al infinito, voy a sospechar de este señor de aquí, del e. Entonces, yo voy a tratar de resolver ese tipo de límites con estas definiciones, tratando de llegar, recuerden que es un formato. Entonces, por ejemplo, yo necesitaría un 1 más algo aquí, pero en el límite original no tengo ese 1, solo tengo coseno. Entonces ahí viene ahí empiezan los trucos, ¿no? Sumamos 1 y restamos 1 para no alterar. Aquí. Límite, cuando x tiende a cero, aquí ponemos 1 más el coseno y todo eso menos 1. Ahora ya tengo el 1, no estoy alterando nada porque es 1 menos 1. Y usted va a decir, por eso me ayuda en algo. Claro, es que ahora yo puedo asociar así. Y ahora tengo 1 más una cosa, la manzanita. Vamos aquí a la definición. Como les decía, esto X no está obligado a ser X. Yo lo que necesito aquí es el formato. Yo necesito es que sea 1 más una manzanita y arriba sea 1 sobre la manzanita.
Que la manzanita sea X eso es chévere porque ahí sale directo. Pero si la manzanita es otra expresión, no importa. Acá debe aparecer uno sobre la manzanita, que es lo que tenemos acá arriba. La manzanita va a ser coseno de X menos uno. Y ya que esa va a ser mi manzanita, aquí en el exponente debería aparecer en el denominador coseno de X menos uno. ¿Cómo hacemos? Multiplicando y dividiendo aquí para coseno de X menos uno. Eso voy a hacer ahorita. Es aquí. Multiplico por coseno de X menos uno y divido para coseno de X menos uno. Vamos a colocar la manzanita en color rojo, este paréntesis, ya esta es la manzanita, ¿sí? Luego hay que agrupar esos exponentes usando una regla de los exponentes que también es necesario que la recuerden. La voy a poner aquí. A elevado a la m por n, se puede agrupar en paréntesis A elevado a la m y todo eso elevado a la n. Y como es conmutativo, ¿no? Esto también es posible hacerlo A elevado a la n primero y todo eso elevado a la n. Entonces eso es lo que yo hago acá, jugar con los exponentes, la agrupo para que me quede manzanita y uno sobre manzanita. Vamos allá arriba, sería así. El límite cuando x tiende a cero, el gran paréntesis aquí, 1 más coseno de x menos 1, cierro ese paréntesis, y ahí debería haber 1 sobre el coseno de x menos 1. Cierro el otro paréntesis del propiedad de los exponentes, y afuera dejo lo que quedó afuera, que es el coseno de x menos 1 del numerador, y la x de aquí del denominador, eso se queda afuera. Vamos a poner acá. Así, esa es la propiedad de los exponentes. Vamos a ver que no sé si se ve bien. Ahí está. Están las agrupaciones que hice. Y esta es la manzanita. Y aquí está 1 sobre la manzanita. Y este límite gigantesco es E. Y este es otro límite notable, que es 0. Se parece, ¿no? Entonces, al final del día, la moraleja es que uno no busca que sea exactamente igual a la fórmula, sino que tenga el formato del teorema, y en este caso, este es el formato 1 más manzanita, 1 sobre manzanita, y la manzanita tiende a 0. ¿Ven? Coseno de 0 es 1, pero 1 menos 1 es 0, o sea que la manzanita tiende a 0. Acá está el 1 sobre 0, que es el infinito. Todo este límite es E. Así que voy a poner la respuesta. Esto es nada más que E a la 0, porque este también es un límite notable, y esto es igual a 1. Y ahí se acaba esa historia. No sé si tienen alguna pregunta, me avisan. Bien, entonces yo les sugiero que practiquen porque obviamente esto necesita que le pierdan el miedo a las manipulaciones algebraicas y que aprendan a reconocer formatos. Yo uso la manzanita para eso y así, practiquen porque ya mismo se viene una lección. Yo no pongo lecciones difíciles, pero sí pongo cosas de las que yo he hablado en clase y yo necesito evaluar ese tipo de cosas y ya. Entonces, bueno, si no hay preguntas, yo creo que por ahora la clase está bien así. Esto lo voy a subir a YouTube también, por si acaso. Me avisan. Le vamos a dejar aquí enfocadas los teoremas. Ok, entonces si no hay más preguntas, pues nos vemos en la siguiente sesión.
Gra- Profe, ¿dónde está el canal de YouTube? ya, sí, se les voy a pasar el enlace por Telegram y también por aula virtual, ahí para que puedan seguir la clase. Hoy día mismo hago eso. Gracias, pasen bien, cuídense mucho. Gracias, profe. Cuídese. Gracias.